Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio en donde recuperamos el juicio. Probablemente, cuando escuchamos la palabra fideicomiso, pensamos que se trata de un contrato complicado o exclusivo para grandes empresas. Sin embargo, conforme avancemos en este episodio, veremos que, aunque tiene una estructura jurídica compleja, su finalidad es bastante sencilla: proteger y administrar bienes de manera segura para cumplir un objetivo determinado. Para entender mejor esta institución, primero debemos responder una pregunta muy básica. ¿Qué es el fideicomiso mercantil? Podemos decir que es un contrato mediante el cual una persona transfiere determinados bienes a otra para que los administre de forma independiente y los destine al cumplimiento de una finalidad específica. Es decir, el propietario deja de administrar directamente esos bienes y encarga esa función a un profesional especializado, quien deberá actuar siempre conforme a lo que establece el contrato y la ley. Pero, ¿por qué existe esta figura? La respuesta está en la evolución del propio derecho mercantil, como le explica el doctrinario Carlos Ramírez Romero. El comercio ha cambiado con el paso del tiempo. Hoy las empresas realizan operaciones mucho más complejas que hace algunos años, por lo que el derecho también tuvo que evolucionar e incorporar nuevos contratos capaces de brindar mayor seguridad jurídica. Uno de esos contratos es precisamente el fideicomiso mercantil. Ahora bien, uno de los conceptos más importantes dentro del fideicomiso mercantil es el patrimonio autónomo. ¿Y qué significa exactamente? Significa que los bienes que ingresan al fideicomiso dejan de formar parte del patrimonio personal del constituyente y tampoco pasan a ser propiedad del fiduciario. En realidad, conforman un patrimonio independiente, creado únicamente para cumplir la finalidad establecida en el contrato. En otras palabras, esos bienes quedan protegidos y solo pueden utilizarse para el objetivo para el cual fueron destinados. En este contrato intervienen tres sujetos fundamentales. El primero es el constituyente, quien aporta los bienes al fideicomiso. El segundo es el fiduciario, encargado de administrar ese patrimonio autónomo conforme a la ley y al contrato. Y finalmente encontramos al beneficiario, que será quien reciba los beneficios cuando se cumplan las condiciones pactadas. Una vez comprendida esta estructura, podemos analizar el artículo 120 del Código Orgánico Monetario y Financiero, el cual establece el contenido mínimo que debe tener un contrato de fideicomiso mercantil. En primer lugar, el contrato debe identificar claramente a las partes que intervienen: el constituyente, el fiduciario y los beneficiarios. Esto permite determinar quiénes participan en la relación jurídica y cuáles serán sus responsabilidades. Además, la ley exige una declaración mediante la cual el constituyente garantice que los bienes tienen un origen lícito y que el fideicomiso no constituye para perjudicar a terceros ni para encubrir actividades ilícitas. Este requisito fortalece la transparencia y la seguridad jurídica. Otro aspecto esencial es la identificación de los bienes que integrarán el patrimonio autónomo, así como la determinación de los derechos y obligaciones de las partes. La forma en que se administrarán esos bienes, la remuneración del fiduciario y las causas por las cuales el fideicomiso podrá terminar. Continuando con el artículo 121, la ley establece el principio de inembargabilidad del patrimonio autónomo. Esto significa que, por regla general, los bienes del fideicomiso no pueden ser embargados por deudas personales del constituyente, del fiduciario o de los beneficiarios, precisamente porque forman parte del patrimonio autónomo independiente. Sin embargo, esta protección no puede utilizarse para perjudicar a terceros. Por ello, el artículo 122 reconoce el derecho de los acreedores a ejercer las acciones legales correspondientes cuando la constitución del fideicomiso haya afectado ilegítimamente sus derechos. Finalmente, el artículo 123 sanciona el fraude. Por ejemplo, si una persona transfiere todos sus bienes al fideicomiso con el único propósito de evitar que sus acreedores puedan cobrar una deuda,
el juez podrá declarar esa actuación fraudulenta y adoptar las medidas necesarias para proteger a los afectados. Con estos primeros artículos podemos observar que el legislador no solo regula cómo debe constituirse un fideicomiso mercantil, sino que también establece mecanismos para garantizar que esta figura jurídica sea utilizada con transparencia, buena fe y seguridad para todas las partes involucradas. Bueno, ahora que ya conocemos cómo se constituye el fideicomiso mercantil, vale la pena preguntarnos, ¿qué ocurre después de su creación? Precisamente, los artículos 125 al 133 del Código Orgánico Monetario y Financiero responden a esa pregunta, porque regulan cómo funciona el fideicomiso en la práctica y cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Empecemos con el constituyente, que es la persona que aporta los bienes al patrimonio autónomo. Aunque transfiere esos bienes, no pierde toda participación en el fideicomiso. De acuerdo con el artículo 126, conserva derechos importantes como exigir que el fiduciario cumpla exactamente la finalidad establecida en el contrato, solicitar la rendición de cuentas de la administración e incluso ejercer acciones de responsabilidad si el fiduciario actúa con dolo o culpa. Además, puede recuperar los bienes cuando se presenten las circunstancias previstas en el contrato o en la ley. Pero sus derechos también vienen acompañados de obligaciones. El constituyente debe transferir efectivamente los bienes al patrimonio autónomo, pagar la remuneración del fiduciario cuando así se haya pactado y cumplir todas las obligaciones previstas en el contrato de fideicomiso. Es decir, no basta con crear el fideicomiso, también debe colaborar para que pueda cumplir su finalidad. Ahora bien, hablemos del fiduciario, que es probablemente la figura más importante dentro del funcionamiento del fideicomiso. ¿Por qué? Porque la ley le otorga la representación legal del patrimonio autónomo. Esto significa que puede administrarlo, celebrar actos jurídicos y representarlo ante autoridades administrativas o judiciales. Además, tiene derecho a recibir remuneración pactada por este trabajo, ya que está prestando un servicio profesional especializado. Sin embargo, esos derechos también implican una gran responsabilidad. El artículo 125 establece algo muy importante. La obligación del fiduciario es de medio y no de resultado. ¿Qué significa esto? Que la ley no le exige garantizar que siempre se alcance la finalidad del fideicomiso, pero sí le exige actuar con diligencia, profesionalismo y siguiendo estrictamente las instrucciones del constituyente. Si no lo hace, responde incluso por culpa leve. Además, el fiduciario tiene otras obligaciones fundamentales: administrar correctamente el patrimonio autónomo, rendir cuentas comprobadas de su gestión, entregar los frutos o beneficios al beneficiario cuando corresponda y, una vez terminado el fideicomiso, transferir los bienes a quien indique la ley o el contrato. Todo esto busca que exista transparencia durante toda la administración. En cuanto al beneficiario, el artículo 127 le reconoce varios mecanismos de protección. Por ejemplo, puede exigir que el fiduciario cumpla la finalidad del fideicomiso, solicitar la rendición de cuentas, demandar responsabilidades cuando exista un incumplimiento e incluso pedir la sustitución del fiduciario en los casos previstos por la ley o por el contrato. Y, por supuesto, recibirá los frutos o beneficios cuando se cumplan las condiciones establecidas en el fideicomiso. Y aquí quiero detenerme un momento en la rendición de cuentas, porque es uno de los pilares del fideicomiso. Gracias a este mecanismo, tanto el constituyente como el beneficiario pueden verificar cómo se han administrado los bienes y comprobar que el fiduciario ha actuado conforme a la ley y al contrato. En otras palabras, es el principal instrumento de control y transparencia. Finalmente, la ley también contempla la situación del fiduciario. Esta procede cuando existen las causas previstas en el contrato o cuando se demuestra judicialmente que el fiduciario incurrió en dolo o culpa, o incluso si la sociedad fiduciaria está en proceso de disolución o liquidación. La finalidad es muy clara: proteger el patrimonio autónomo y asegurar que el fideicomiso continúe funcionando de manera adecuada. Para concluir, podemos decir que el funcionamiento del fideicomiso mercantil se basa en un equilibrio de derechos y obligaciones. El constituyente define la finalidad y aporta los bienes.
El fiduciario los administra con diligencia y rinde cuentas de su gestión, y el beneficiario cuenta con mecanismos legales para proteger sus intereses. De esta manera, los artículos 125 al 133 del Código Orgánico Monetario y Financiero garantizan que el patrimonio autónomo sea administrado con transparencia y responsabilidad. Bueno, amiguitos, ahora que conocemos cómo se constituye un fideicomiso mercantil y cómo funciona durante su ejecución, vamos a analizar la terminación del contrato y qué efectos jurídicos produce. En el artículo 134 del Código Orgánico Monetario y Financiero nos habla sobre la terminación del fideicomiso. Aquí se establecen las causas por las cuales un fideicomiso mercantil puede extinguirse. La causal A nos habla del cumplimiento de la finalidad establecida en el contrato. Todo fideicomiso nace con un objetivo específico. Cuando ese objetivo se alcanza, el contrato deja de tener una razón de existir. Por ejemplo, si fue creado para administrar los recursos de una construcción, una vez terminada esta obra y cumplidas las obligaciones de la misma, el fideicomiso concluye. La causal B nos habla del cumplimiento de las condiciones pactadas por las partes. Es decir, desde el inicio las partes pueden establecer requisitos cuyo cumplimiento determinará la finalización del contrato. Aquí podemos ver reflejado el principio de autonomía de la voluntad, de que las partes pueden regular su relación jurídica dentro de lo limitado por la ley. En la causal C nos habla sobre el cumplimiento o la falla de la condición resolutoria. A diferencia del numeral anterior, aquí trata un hecho futuro e incierto. Si este hecho ocurre, se extingue este contrato. Por ejemplo, si las partes acuerdan que el fideicomiso terminará si a una autoridad niega definitivamente el permiso para ejecutar un proyecto. Al producirse este hecho, el fideicomiso se extingue automáticamente. La causal D nos habla sobre el cumplimiento del plazo contractual. Cuando las partes fijan una duración determinada, el fideicomiso terminará al vencer este plazo. Esto evita que permanezca vigente indefinidamente y brinda certeza sobre su duración. La causal E nos habla sobre la imposibilidad absoluta de cumplir la finalidad del fideicomiso. Esto ocurre cuando por circunstancias ajenas a las partes el objetivo ya no puede alcanzarse. En estos casos mantener el contrato carecería de sentido jurídico. Vamos por la causal F. Aquí nos habla sobre una sentencia ejecutoriada o un laudo arbitral. Si existe un conflicto y un juez o un tribunal arbitral ordena la terminación del fideicomiso, esta decisión debe cumplirse porque tiene una fuerza legal. La causal G, en cambio, nos habla de la resiliación del contrato. Esto prácticamente consiste en el acuerdo de las partes para darlo por terminado. Sin embargo, este acuerdo solo es válido cuando no produzca que se perjudiquen los derechos de los beneficiarios, de los acreedores o terceros relacionados con el fideicomiso. Y finalmente tenemos la causal H. En esta causal nos habla de la quiebra o disolución del fideicomiso. Aquí prácticamente siempre que no exista un sustituto. Esta disposición lo que hace es garantizar que el patrimonio autónomo siempre sea administrado por una entidad legalmente autorizada. Pero ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad tributaria. El artículo 135 dispone que el fideicomiso mercantil actúa como un gerente de retención o percepción de impuestos. ¿Pero qué es un agente de retención? Bueno, prácticamente es alguien que por disposición de la ley debe retener una parte del dinero antes de pagarlo y entregarlo al Estado, siempre y cuando así lo establezca la legislación tributaria. Además, en este artículo nos menciona que el fiduciario responde solidariamente si incumple sus obligaciones fiscales. Es decir, aunque sea patrimonio autónomo, no está libre de pagar impuestos ni de cumplir los deberes ante el Estado. El artículo 136, por otra parte, nos habla de la contabilización. Este artículo establece que quienes tengan derechos derivados del fideicomiso, como el constituyente o el beneficiario, deben registrarlos en su propia contabilidad. Es importante en este artículo destacar que la obligación corresponde a los titulares de estos derechos y no al fiduciario.
con la finalidad de garantizar un adecuado control financiero, transparencia y un registro claro de los derechos que existen sobre el patrimonio. Y finalmente, vamos a hablar sobre la interpretación, que se encuentra en el artículo 137 del mismo código. Aquí nos habla que un fideicomiso debe interpretarse conforme a su propia normativa y no con las de un fideicomiso civil. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, en el libro del doctor Carlos Ramírez, él nos explica que el fideicomiso mercantil responde a las necesidades propias de la actividad económica y empresarial, por lo que constituye una institución autónoma del derecho mercantil, con propios principios, finalidades y diferentes al fideicomiso civil. Prácticamente tienen una naturaleza jurídica distinta. Y eso ha sido todo, amiguitos. Espero les haya gustado y hayan entendido.